El día anterior, una copiosa nevada había convertido la espesura parduzca del bosque invernal, desnudo, en un paisaje abarrotado de pináculos algodonosos y blancos, cargados de silencio. Frente a la cabaña, el manto nivoso lo cubría todo hasta alcanzar prácticamente la altura de las estacas colocadas con la finalidad de tender entre una y otra el alambre que serviría de cerramiento al perímetro de la pequeña parcela. En ella fue donde, de noche, iluminado por una luz de luna llena que todo lo inundaba, modeló, llevado por el hastío, aquel muñeco de nieve. Su trabajo de carpintero a bordo de alguno de los barcos más simbólicos e importantes al servicio de su majestad le confería cierta habilidad para dotar a la materia inerte de cualidades cercanas a lo que conocemos como vida. Extrayendo del interior de un madero rostros de marinos ilustres con los que decorar las estancias de los oficiales, se hizo un nombre. Pero estaba cansado de tanto serrín y un mundo de virutas diversas. Virutas de roble, de pino, de caoba, hijas todas ellas de las maderas dignas de formar parte de un barco. De grandes manos, encallecidas y agrietadas por el hábil manejo del buril y en ocasiones los cabos de labor, la destreza con la que llegaba a tallar los detalles más insignificantes, esos que marcan la diferencia, no se correspondía a primera vista con la tosquedad de sus miembros. Por eso muchos decían que había que conocerlo, para ver más allá de su aspecto de hombre de mar, un alma insatisfecha a la búsqueda de nuevos territorios, siempre sentimentales. A lo mejor por eso, después de haber recorrido mares y océanos, después de haber recalado en los lugares más paradisíacos y haber conocido las gentes más variopintas, decidió retirarse a la montaña, para apartarse de todo y acabar modelando, un día de invierno, aquel muñeco de nieve con rostro melancólico que, mirando al norte, parecía añorar todo lo vivido. Llegados de la isla de Oriab, el Aruna se prepara para afrontar una nueva travesía a uno de esos lugares imaginarios que tanto nos gusta conocer. Próxima recalada, Ría al Mar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy cuenta con la intervención de don Francisco Javier Pérez Villalonga, capitán de navío y subdirector de sistemas navales del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que cuenta entre sus instalaciones con el Centro de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, el organismo que se encarga a través de sus ensayos de optimizar las características de barcos proyectados para su construcción por empresas privadas, ya sean civiles o militares, contribuir al ahorro de combustible, así como mejorar las condiciones de navegabilidad y seguridad del buque. Son solo algunos de los resultados que pueden obtenerse con los trabajos de estudio y experimentación que se llevan a cabo, como decimos, en el Centro de Experimentaciones Hidrodinámicas, que conoceremos a fondo en este episodio. Juan Meredith, por su parte, vuelve a acompañarnos, porque aunque el Sorolla saliese tocado a los pocos días de su salida en la Global Solo Challenge, parece que los problemas causados en su piloto automático han sido resueltos, y como tanto el barco como su patrón ni pueden ni quieren estarse quietos, pues acaban de batir el récord de velocidad entre Denia y Cabo San Antonio, que hasta el momento ostentaba Alex Bella. Con Juan hablaremos de ello, recién cumplido el objetivo. Y Librería Robinson abre sus puertas para darnos ideas de cara a las fiestas navideñas que se acercan, para que el gordito y los magos de la ilusión no tengan excusas. Libros para dejar pasar el tiempo, contemplando algunas de las mejores fotografías de barcos, son algunas de las recomendaciones que Juan Melgar trae esta vez a nuestra sección de libros. Josu Jiménez rescata del baúl de la historia, desde sus Españas de ultramar, la figura de don Juan Ignacio de Madariaga y Aróstegui, comandante de la Real Armada allá por finales del siglo XVIII, que devolvió a la corona española unas islas para el control del Atlántico Sur. No te doy detalles, porque merece la pena conocerlos en profundidad de la mano de Josu. Y Roberto Bucetas, que fiel a su cita, pues trata el asunto pendiente en nuestro anterior podcast relativo a la seguridad, las balsas salvavidas, sus características y la legislación que rige en torno a ellas, entre otras cuestiones de interés, serán los asuntos que trataremos para despedir este programa que ya comienza.
En Madrid, concretamente en la zona del Pardo, tiene su sede el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, un organismo dependiente de la Armada, especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico en campos tan diversos como la aeronáutica, el espacio, la seguridad, la defensa y la hidrodinámica. Muchas instituciones y empresas dedicadas a la náutica y la construcción de barcos, además de la propia Armada, llevan algunos de sus proyectos al Centro de Hidrodinámica del Pardo, dependiente del INTA, para ser testados y comprobar el correcto desarrollo de los mismos en sus instalaciones. Hablamos de ellas los próximos minutos con el subdirector de Sistemas Navales del INTA, el capitán de navío, don Francisco Javier Pérez Villalonga. ¿Qué tal, don Francisco? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. El Centro de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo tiene, además del laboratorio de hidrodinámica del buque, otras instalaciones orientadas todas ellas al ámbito de la construcción naval. ¿Cuáles son estas instalaciones en conjunto? Sí, nosotros básicamente tenemos tres grandes instalaciones. Por un lado tenemos el canal de aguas tranquilas, que es el más antiguo, que empezó a construirse en el año 28. Después tenemos un túnel de cavitación que está dedicado al estudio de las hélices y a la detección de la cavitación principalmente, que es de los años 50. Y finalmente contamos con el laboratorio de dinámica del buque, que es una construcción del año 92, que fue la última gran instalación que se construyó ahí en el Pardo. Vamos, que estamos hablando de unas instalaciones de un organismo que de alguna forma, ¿no?, siguiendo el estrecho vínculo que España ha mantenido y mantiene con su Armada por tradición e historia, cuenta ya con una larga trayectoria. Sí, efectivamente, el canal de experiencias se mandó construir en el año 28 con motivo de la construcción de los cruceros Baleares y Canarias, que nunca fueron ensayados ahí realmente, pero a partir de ahí ha ensayado prácticamente todos los buques que son de la Armada y también muchísimos otros barcos para astilleros españoles y civiles, extranjeros y nacionales. Don Francisco, de todas las instalaciones que nos ha mencionado, el laboratorio de dinámica del buque nos parece que es el lugar donde se llevan a cabo los ensayos más concluyentes, ¿no?, digamos, a la hora de diseñar un barco. ¿Es esto así? Bueno, nuestro trabajo empieza siempre en el canal de aguas tranquilas, que es donde levantamos sobre todo la curva de resistencia y velocidad del buque, pero es evidente que los buques no suelen navegar con aguas tranquilas, sino que tienen que enfrentarse a la acción del oleaje, ¿no? Entonces, en el laboratorio de dinámica del buque, pues estudiamos todo aquello que le afecta al buque, que está relacionado con su necesidad de navegar en oleaje con seguridad y manteniendo las prestaciones para las que está previsto. Ya. ¿Y cuáles son las principales características del laboratorio de dinámica del buque? Bueno, el laboratorio es un tanque, un vaso de agua que tiene 150 metros de eslora, tiene 30 metros de manga y 5 de calado, más un pozo de 10, por si hay que instalar algo más de más calado. La principal característica es que tiene un generador de olas, está formado por 60 palas de unos 4 metros de altura y al final tiene una playa de amortiguamiento de oleaje para que no haya reflexiones de olas al otro lado del canal. Con ese generador somos capaces de generar cualquier tipo de ola de hasta 1 metro de altura y de cualquier característica, pueden ser olas regulares, irregulares, etcétera. O sea que llegamos, digamos, a un nivel de semejanza con la realidad en cuanto a condiciones de mar y viento bastante altas. Sí, efectivamente, cada zona del mundo se caracteriza por un tipo de oleaje y gracias a ese generador somos capaces de reproducir las características de la ola en esa zona del mundo, que es la que demanda el armador para su ruta o incluso hoy en día para establecer parques de eólica flotante y conocer bien las características del movimiento del artefacto. Ya. ¿Y en qué consisten los ensayos e investigaciones que se llevan a cabo en él? Bueno, tenemos dos tipos de investigaciones a realizar ahí. Unas están relacionadas con el buque. Lo primero que determinamos es la pérdida de resistencia debido al oleaje, que tiene que ser compensada con la propulsión. También medimos los esfuerzos de los sistemas de gobierno, de los timones, para dimensionarlos correctamente. También en el barco es muy importante conocer las aceleraciones en ciertos puntos donde va a haber pasaje o va a haber equipos que tienen unos límites operativos. Y también es muy importante en el caso de los buques de guerra conocer los límites de balance y cabezada de la cubierta de vuelo, porque de ello depende la operatividad de la aeronave. Y eso lo hacemos gracias a un carro que lo conocemos como CPMC,
que tiene capacidad de moverse tanto en el eje X como en el eje Y, como rotar sobre un punto central y gracias a él seguimos al barco. Ya. Hoy en día tenemos muchísima actividad, digamos, con el carro parado y es con artefactos fondeados, artefactos que pueden ser aerogeneradores, subestaciones, antiguamente eran plataformas petrolíferas, y ahí únicamente lo que hacemos es generar oleaje y estudiar pues el comportamiento del artefacto y de su fondeo. Ya. Nos ha dicho que hay hay clientes nacionales y también alguno internacional. ¿El tipo de instalación de la que estamos hablando no abunda en el mundo? Bueno, por tamaño, en su momento era de los 10 canales más grandes del mundo. Probablemente se hayan construido algunos más en países del este, pero seguimos siendo una instalación muy, muy grande, ¿no? Y sí, en España es una instalación prácticamente única. Hay canales bastante más pequeños, pero de unas características académicas, como el de las escuelas navales. Pero efectivamente es una instalación singular. Ya, sí. El cliente, digamos, ¿llega con expectativas creadas en cuanto a la eficiencia de su diseño o las expectativas se crean una vez se han llevado a cabo los ensayos, don Francisco? Bueno, básicamente nosotros hacemos ensayos experimentales, o sea, nosotros, en cierto modo, validamos esas expectativas. El proyectista, el diseñador, hará sus cálculos, sus estimaciones, pero un poco la cruda realidad es lo que se extrae del ensayo experimental. Ya, sí. Con el trabajo que deben tener y los años de experiencia que acumula el centro, ¿hay algún proyecto que usted recuerde especialmente complejo, de esos que dan más de un quebradero de cabeza? Bueno, todos los proyectos son similares, pero cada barco es singular, ¿no? Cada barco hay que adaptarlo, tiene sus características propias. Recientemente hemos hecho ensayos muy, muy particulares, como es el caso del BAM-IS, el futuro barco de rescate de submarinos para la Armada, que tiene unos requisitos muy importantes de estabilidad. Y bueno, pues hubo que poner de acuerdo lo que se llama un tanque de balance pasivo con un sistema de propulsión que también estabiliza el barco y ha dado resultados muy, muy, muy interesantes como plataforma estable, ¿no? Luego hay otro tipo de ensayos que ya han sido recientes y se han sido importantes por los sensibles, como ha sido la investigación del accidente del Pitancho, del naufragio del Pitancho. Y bueno, cada proyecto tiene sus particularidades. Claro, ya veo, sí, porque además, por lo que me dice, por lo que me acaba de comentar, los proyectos no solo están orientados a la futura construcción de barcos, sino también a la investigación de tragedias, ¿no? Con este caso como el Pitancho. Sí, ahí pues hay una comisión que investiga el accidente y nos informa de las condiciones en las que está el barco y comprobamos si el barco pues se debía hundir debido a eso o no. Recibimos información de boyas meteorológicas para ver qué estado de la mar había en ese momento y lo intentamos reproducir en nuestro canal de olas, como lo llamamos coloquialmente. Sí. Recientemente hemos hablado del buque oceanográfico Don de Buen, que entrará en funcionamiento el año que viene, pues altamente tecnologizado, ¿no? Y con un diseño muy eficiente de altas prestaciones. Y también el submarino S-81 Isaac Peral ha sido noticia últimamente. ¿Han recurrido alguno de ellos a las instalaciones del Centro de Hidrodinámica? Sí, nosotros submarinos no los hemos ensayado, no tenemos de momento capacidad, aunque es uno de los objetivos a medio plazo. Y el barco sí que ensayamos el año pasado fue el Odón de Buen, que va a ser un oceanográfico muy, muy significativo y punta de lanza en la construcción naval de este tipo de barcos en España. Y sí que ha pasado por nuestros canales. ¿Qué tipo de personal es el que trabaja en el canal, en el Centro de Hidrodinámica? Bueno, tenemos dos grupos de trabajo igual de importantes uno que otro. Por un lado tenemos ingenieros navales, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, ingenieros industriales. Y luego también tenemos un grupo importante de profesionales que son los que fabrican los modelos y los instrumentan. Carpinteros, mecanizadores, pintores, electrónicos. El trabajo de todos ellos es completamente igual de importante el uno que el del otro. Sin duda. Es una pequeña ciudad. Bueno, no somos muchos, somos unos 45 aproximadamente, pero hacemos
proyectos muy interesantes, sin duda. Sí, sí. Hemos mencionado el oceanográfico, ¿no? Donde Buen y también el submarino S-81 Jacques Perán, ¿no? Pero no sé si podemos conocer el nombre de algún barco emblemático o conocido que haya salido de los ensayos del Centro de Hidrodinámica. Bueno, recientemente hemos ensayado un barco existente al que se le va a cambiar la propulsión, que es el DHD Juan Carlos I. También se ha ensayado la fragata F-110, que está ahora mismo construyéndose en España y va a ser otro barco puntero. Uh-huh. Pero también estamos trabajando para astilleros extranjeros, transatlánticos, que son a día de hoy uno de los más grandes del mundo y también pasan por nuestras aguas, como se dice en terminología naval. Sí, hay que ver, qué bien. ¿Y tiene cabida la náutica recreativa y de competición? No sé si algún barco de regata que haya sido diseñado para un reto en concreto ha pasado por el Centro de Hidrodinámica. Sí, han pasado muchos proyectos de Copa América, proyectos españoles como el Rioja o el Iberdrola o el España 92, y también han pasado proyectos de equipos extranjeros como son el Oracle. Ahora mismo estamos también colaborando con la Federación Española de Vela para optimizar las embarcaciones que van a navegar en las próximas Olimpiadas. También tenemos cabida para la náutica deportiva, por supuesto. Qué bien. ¿Y hay algún reto a futuro, a corto plazo, que ronde la cabeza de don Francisco Javier Pérez Villalonga? Bueno, a raíz de nuestra integración en el INTA somos ahora mismo subdirección de sistemas navales. Sí. Y uno de los retos que planteamos es crecer en otras áreas del buque que no son tan solo aspectos hidrodinámicos. Me refiero a temas de materiales, resistencia de choque, ruido radiado al agua. Son áreas relacionadas con el buque que tienen su pequeña componente hidrodinámica, pero que también las queremos tratar nosotros. Bueno, pues investigación y desarrollo, ¿no? Al servicio de la tecnología, en este caso naval, porque aunque en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial se llevan a cabo ensayos que abarcan ámbitos como, ya comentábamos, el aeronáutico o el espacio, a nosotros nos han interesado los que tienen que ver con el Centro de Hidrodinámica. Con el subdirector de Sistemas Navales del INTA hemos hablado, con el capitán de navío, don Francisco Javier Pérez Villalonga, a quien agradecemos mucho su compañía, ¿no? Y sobre todo pues el habernos dejado conocer un poco mejor su trabajo. Gracias, don Francisco. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Que lo de estar no ya amarrado, eso es sacrilegio. Lo de estar quieto no va con Juan Meredith. Y como el Sorolla tampoco se ha construido para consumirse en el pantalán, ya que la Global Solo Challenge no se ha logrado, pues hechas las reparaciones oportunas y una vez puesto a punto el piloto automático, el Pogo 40 de Juan vuelve a la competición. Esta vez para batir el récord de monocasco que ostentaba Alex Pella en la ruta del canal entre Denia e Ibiza. De esto hablamos los próximos minutos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, sí. Qué suerte y qué gusto volver a hablar contigo. Sí, igualmente. Además te encuentro en Ibiza, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, en San Antonio de Pormani, al otro lado de la ciudad, del pueblo de Ibiza, en la isla de Ibiza, sí. Oye, ¿cómo te encuentras tú y cómo está el Sorolla? Bueno, pues emocionado, muy cansado, muy cansado. La verdad es que ayer navegué de Valencia a Denia y hoy empecé muy temprano porque había tenido pequeñas roturitas, normal, después de días sin navegar. Y está siendo un día intenso.
Entonces, bueno, todavía sigo aquí porque sigue soplando duro fuera. Ha sido una travesía intensa, podemos decir, a ratos muy incómoda. Y bueno, pues descansaré y saldré al amanecer. Oye, los que nos siguen, pues están al corriente, ¿no?, de lo que ha ocurrido en la Global Solo Challenge. Todo lo pendiente tras la salida de la Global ya ha sido reparado, Juan. ¿Lo tienes todo a punto? Sí, al final descubrimos el problema de piloto. El origen primero no lo sé exactamente, pero bueno, lo que sí estaba claro es que también las escobillas de los motores eléctricos de la unidad de potencia estaban en muy mal estado. Eso ya está solucionado. Y bueno, y yo creo que el barco está mejor incluso que cuando salí, porque he aprovechado a retocar algunos pequeños detalles. Pero bueno, los barcos están vivos, ¿no? Y si no es una cosa, es la otra. Así que yendo para Denia rompí la funda del primer rizo. Sí. Se sustituyó y ya está, no tenía más historia. Bueno, pues vamos al lío, porque te encontramos en Ibiza, recién terminada la ruta del canal, la travesía entre Denia y San Antonio. Hace unas horas que la has concluido, ¿no? Bajando de las 5 horas, 18 minutos, 11 segundos que ostentaba en monocasco Alex Peya desde 2007. Tanto tú como el barco, se ve que estáis en forma. Sí. La verdad es que era algo que tenía muchísimas ganas. Este es un récord que, digamos, oficioso, ¿no? Porque bueno, lleva mucho tiempo ahí. Primero se intentó hace mucho tiempo con una tabla de windsurf acompañado por una neumática. Luego Alex lo hizo con su Mini Transat. Y siempre me ha apetecido, ¿no? Es algo que tengo cerca de casa. Ya sabes, vivo en Valencia. Con el barco lo había pensado muchas veces y de hecho estuve a punto, pero lo apasionante de los récords es que te obliga a estar pendiente mucho tiempo antes. Tienes que ir viendo la meteo, estudiándola, realmente prepararlo un poco, ¿no? Y a mí esa parte me gusta mucho. En este caso, el viernes pasado fue el primer día que navegó el barco, ya pudiendo recuperar, como dije, un motor eléctrico para la bomba. El sábado volví a navegar con mucho viento en Valencia, el barco se portó de maravilla, vi que había una opción real, como ha sido, y allá que me fui. Mejorables, desde luego. Tampoco se apreté demasiado, los récords no hay que buscar viento demasiado duro porque no es donde le sacas toda la potencia. De hecho, recuerdo que Alex se quejó, ¿no?, de demasiado viento cuando lo intentó con el Mini. Y aquí iba bien, iba para bajar más cerca de 4 horas y media, pero luego aquí cerca de la isla ha soplado de locos con mucha mar. Me obligó a ir reduciendo mucho trapo y fui perdiendo tiempo. Entonces está bien porque así tiene que animar a gente a que lo quiera intentar. Animo a todo el mundo. Es un honor, ¿no?, el batir un tiempo que tenía Alex. Un tío que es una leyenda que y además muy buena gente. Entonces está bien que se haya quedado ahí justo por debajo de bajar de las 5 horas, 4 horas 59 minutos 38 segundos. Es fantástico porque tiene que animar a que haya otros, a que lo intenten y bueno, lo importante es navegar. Vamos al detalle. ¿Qué condiciones has tenido? Favorables, parecen, ¿no? Porque para batirle un récord a Alex Peya. Sí, era viento del 300 aproximadamente. El parte daba que iba a estar entre 25 y algunas simulaciones subía hasta 35. Eso sí se cumplió. Realmente ha estado mucho más cerca de 30 todo el camino. Un poquito atrás, un poquito más rolado a un 2,90 al principio, más de lo que pensábamos. Pues con la persona que me ayuda, con Xavier, ¿no? Habíamos estado mirando un poco la meteo y bueno, en cuanto pude salir un poco del resguardo de costa, ya tuve algo de ola. La ola de aquí, bueno, como sabemos los que navegamos por aquí, pues ola que no llegas a tener un gran planeo porque no es una ola larga. Esa ola fue creciendo y con un poquito de corriente en contra creció muchísimo, se puso muy picada y llegó a subir mucho el viento. Cuando me acerqué a la isla, supongo que por aceleración también, ya no bajaba de 35, todo el tiempo de 35 y 37. El viento ya roló un poquito más arriba, entonces además se me cerró un poco, iba a un 85 de viento aparente, se hizo complicado. Acabé navegando con 3 rizos y trinqueta, que no era lo previsto, no era lo que fue la condición peor de todos los modelos que hayamos visto, ¿no?
y una ola realmente peligrosa, muy, muy corta, muy alta, muy, muy incómoda. Ya. Bueno, ahí es donde perdí bastante tiempo, pero bueno, no lo suficiente como para que Record se siguiera manteniendo más tiempo. ¿Y cómo fue el trabajo a bordo? ¿Hubo que cambiar de configuración de velas muy, muy a menudo? Al principio pensé, por momentos me quedaba un poco escaso de vela. Iba con el J1, con el foque más grande que hay, con un rizo en la mayor, con viento que yo esperaba un poco más al través, un poquito más, con lo cual iba a ir bien. Pero a ratos el viento se iba atrás y me hubiera faltado algo más grande. Pero bueno, iba bien. Y pensé que no iba a ser mucho trabajo. Pero al final sumé 8... quitar y poner rizos, acabé, ya te digo, con el tercer rizo, echando abajo el J1 y metiendo trinqueta y trabajando muchísimo. La verdad es que estoy realmente cansado. También cansado porque tenía muchas ganas de volver a navegar. Ciertamente no vamos a comparar esto con lo que estábamos haciendo a la Vuelta al Mundo, no tiene nada que ver. Pero me hacía mucha ilusión el poder poner al Sorolla otra vez a navegar, que generar un poquito más de ruido y me lo guardo para mí. Aunque realmente quería dedicarle este esfuerzo podría hacerlo a mucha gente, a mi nuevo club, que es el Real Náutico de Valencia, al Náutico de Denia y al Club de Náutico de San Antonio, desde luego, pero quería tener un recuerdo para David Hughes, que fue el primer regatista que salió en la Global Solo Challenge, que tuve el gustazo de conocer y el honor de poder estar en su barco, y fue el primero que salió en el mes de agosto, un 26 de agosto, y que ha tenido el mismo problema que yo, un problema de piloto que no ha podido solucionar, y hace 2 días se ha tenido que retirar de la Global Solo Challenge en Hobart, ¿no? Sí. Y me dio mucha pena, porque me pareció un tipo muy afable y muy buen marino, como demostró. Así que bueno, lo he tenido todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Y digo, bueno, mira, heridos pero no muertos. Bueno, al final, lo has dicho, ¿no? 4 horas, 59 minutos y 38 segundos. Solo quien hace algo así, Juan, es consciente del trabajo que requiere y la concentración que se necesita, ¿no? Para ir arañando en cada milla minuto a minuto. Sí, porque al final es como las regatas, ¿no? Pero aquí todavía con más intención. Si te acomodas y dejas de hacer lo que tienes que hacer cuando tienes que hacerlo, claramente vas a ir perdiendo tiempo. Por eso me gustan tanto los récords. De hecho, creo que tú estuviste conmigo hace muchísimos años en un intento de establecimiento de récord, ¿verdad? Sí, sí. Siempre, sí, te ríes porque en el gaitero, duro, que recuerdo. Sí, en el gaitero, sí. Ya que en Asturias no lo teníamos fácil, pues imaginé una situación, ¿no? Siempre me han llamado mucho la atención porque es una exigencia máxima, lo cual no significa que vayas haciendo el loco, porque seguimos siendo marinos, desde luego. Pero sí que es verdad que me he ido trimando todo el tiempo. He hecho pues de las casi 5 horas, no sé, pero 4 horas y media, un poco menos quizás por las maniobras, pero lo he estado llevando yo para intentar aprovechar esta ola corta, moverlo mucho, el intentar que cada ola fuera un poquito más de velocidad. Claro. Bueno, es exigente, sí, pero muy, muy agradable. Bueno, y próximos retos, Juan, porque me da, no sé por qué me da, pero el Sorolla no necesita treguas, no le vas a dar ninguna tregua. Bueno, próximos retos, hay uno extraño, que es intentar crecer en redes sociales. Es extraño, digo, porque los patrocinadores lo que miran es cuánta gente eres capaz de mover, qué gente puedes influenciar. Y yo no le había dado tanta importancia, aun creyendo en ello, no me había volcado. Así que ahora mismo animo a todo el mundo a que, ya que además es gratis, que me sigan en YouTube, que me sigan en Instagram, porque es una referencia importante cara a buscar patrocinadores. Sí, eso te quería comentar. Tu canal de YouTube parece que está cogiendo impulso, sí. Sí, la verdad es que sí, estoy muy sorprendido. Bueno. Pero también estoy sorprendido, mentira, eso es falsa modestia. Estoy trabajando un montón por ello. Mejor queda así. No vamos a andar ahora mintiendo. Entonces, pero falta mucho más. Eso por un lado. Por otro, soy muy realista. Mi vida ha cambiado muchísimo en muy poco tiempo y creo que para bien. Yo soy mejor que cuando salí en la Global Solo Challenge en muchos aspectos y
y no pierdo el foco. Hay ideas de navegar, también es verdad que es un hecho innegable que puedo perder mi barco. Es así, la realidad es así. Se ha hablado muchas veces de lo duro que estaba siendo encontrar la financiación y eso no cambió. Entonces, pero la cabeza no para y sobre todo ahora mismo sé que no se puede hacer un proyecto sin equipo. Se están barajando muchas cosas. Bueno, la verdad es que estoy muy activo, con la cabeza, como te digo, muy, muy clara y vamos a ver qué tipo de noticias hay en 1 o 2 meses por delante. Así que bien, bien. Pero mientras tanto, el barco, como lo decías perfecto, el barco no está hecho para estar quieto. Y yo tampoco. Bueno, pues desde aquí todo nuestro ánimo, Juan, y felicidades por servir de ejemplo, ¿no? Para todo aquel que está pensando en arrojar la toalla cuando tiene algún inconveniente o algún proyecto que se le tuerce, ¿no? Dicen que nunca hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. A veces hay que buscarlo también, ¿no? Para encontrar el destino. Así que nada. Así es, sí. Mucho ánimo. Sí, no, te iba a decir que justo hace 2 días escribí esa misma frase en algún sitio y es cierto, pero no pretendo ser ejemplo de nada, ¿eh? Prefiero ser herramienta únicamente, trabajar y bueno, que quiera mirar y que le sirva como estímulo me parecerá genial, pero tampoco lo pretendo. Lo que quiero es seguir adelante y que bueno, que los míos, entre los que te incluyo, pues podáis estar un poco contentos y seguir. Pues gracias por la compañía y hasta otro momento, porque te llamaremos para que nos hagas de cronista de La Global, si te parece. Perfecto, me encantará. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos los que nos oyen. Cualquier libro está para disfrutar y en náutica o vinculados a la navegación hay para todos los gustos. Desde los libros técnicos a la novela, la variedad de temática es amplia. Por eso con Papá Noel... Ahí está, pensaba que no llegaba. Con Papá Noel a punto de visitar tanto los hogares con chimenea como los que carecen de ella, pues estaría bien que Librería Robinson nos aconseje algunos títulos para ponerle las cosas un poco más fáciles a Santa Claus. ¿Qué tal, Juan? Juan Melgar, muy buenas. Hola Jorge, un placer estar aquí como siempre. Oye, los libros que hoy nos recomiendas son libros visualmente muy atractivos, ¿no? Empezamos por ese que lleva por título Sailing America, que se esconde, pues, digo que tras las tapas de este libro, porque lo estoy viendo ahora, se esconde pues una cantidad de fotografías que yo entiendo que son de una gran calidad. Sí, ahora, bueno, ahora que nos acercamos a la época de los regalos, ¿no? Sí. Y también no solo de los regalos que queramos hacer a alguien, sino también de los autorregalos, que es lo que también se da en muchos casos estos días. Uh-huh. Pues sí, este tipo de libros son de formato grande, y en los que el eje común, los que queríamos comentar hoy, son la fotografía de gran calidad, de enorme calidad. Entonces, por ejemplo, este primero que comentas, Sailing America, es de One van der Waal, que es un fotógrafo americano que hace todo un recorrido por la vela y la navegación en Estados Unidos, ¿no? En ese continente que es Estados Unidos y que es la principal potencia en el mundo de la vela al final, en número de barcos, en todo, porque es un poderío pues abrumador y avasallador, y además que ocupa dos océanos distintos, ¿no? Porque ellos tienen esas dos vertientes, la Pacífica y la Atlántica, porque, sí. Pues es como nuestro Mediterráneo y nuestro Atlántico, pero a lo bestia. Uh-huh. Es un libro que invita a ser contemplado, ¿no? Porque solo la fotografía que tiene en portada, al menos es muy evocadora. Es muy evocadora, sí. Son este tipo de barcos americanos también que salen mucho, que quizá no vemos tanto por nuestras aguas, pues como los Morris, etcétera. Con un cierto look clásico, ¿no? Pero a la vez con los avances modernos, ¿no? Para hacer la navegación más cómoda y más... pero bueno, no, el libro también tiene fotografía pues de todo tipo de barcos y además en todo tipo de sitios, ¿no? Algunos
algunos pues icónicos en el mundo de la vela, pues por ejemplo como puede ser Newport, ¿no? Que es quizá junto pues con Annapolis pues son las capitales de la vela en Estados Unidos. Entonces es la verdad es que es interesantísimo. Las fotografías son, ya digo, fabulosas, Sí. porque los barcos que salen son fantásticos, son francamente bonitos, y además en los escenarios, vamos, el scenery, como se diría en inglés, donde están esos barcos navegando, pues también suelen ser sitios, marcos incomparables, vamos, Sí, ¿no? sí. Y no solo mares, sino además esos grandes lagos que tienen por todo ese país continente. Sí, sí. Otros dos títulos que nos recomiendas son On the Water y Elizabeth's Navy, que por lo que veo o intuyo parecen ir también en esa misma línea de Selin America. Sí, otro libro que también siguiendo con Estados Unidos Sí. es On the Water, que es un libro sobre la colección Rosenfeld. Rosenfeld, que es la colección de fotografías más importante quizá de todo Estados Unidos, que está en el museo, en el Mystic Seaport Museum, ahí que es y eso es más de un siglo y medio casi de fotografía marina, más de 1 millón de fotografías. Entonces este libro pues hace obviamente una selección o un extracto de aquello, todo en blanco y negro, muy visual, y la verdad es que fantástico, impresionante. Este libro es más reciente, pero a todos aquellos que les guste los barcos y la navegación clásica, no solo barcos de vela, sino también de motor, lo van a disfrutar muchísimo. Otro libro que había mencionado yo es el Elizabeth's Navy, pero no, ese libro lo vamos, si quieres, a dejar para otro momento, porque otro de los títulos que nos recomiendas, y va en la línea de estos que estamos comentando, ¿no? Selin America y On the Water, es Legendary Sailboats. Háblanos de este libro que tiene una pinta fantástica también, Juan. Este libro es un libro fantástico, es un libro, vamos, yo también lo considero imprescindible. Ya sé que quizá me considero imprescindibles muchos libros, pero vamos, este desde luego. Becken también es uno de los fotógrafos de Cowes en la isla de Wight, en Inglaterra, que también es la capital de la vela en Inglaterra, y es bueno, de esos sitios también imprescindibles en ese mundo. Y este hace un repaso de todo tipo de barcos, vamos, todos los más conocidos, los grandes barcos de la vela, de la época dorada de la vela. Sí. A través de fotografías en blanco y negro. También son fotógrafos que tienen 4 generaciones de fotografía en el mar, quizá los fotógrafos más conocidos de toda Europa de temas de barcos. Y el libro es, ya te digo, espectacular. Todo el mundo, pues ver esos barcos de la primera mitad del siglo XX, con todo el velamen desplegado, sobre todo con esas veces que van con todas las velas de popa, con el viento de popa, y con todo el, pues eso, todos los spinakers, todos los diferentes tipos de velas desplegados, y es impresionante, vamos, es una calidad de fotografía además que digamos, que le deja a uno hipnotizado. Sí. Y se puede pegar uno la tarde con el libro, mirando barco tras barco y disfrutando como un niño. Fotos preciosas, libros con mucha fotografía, como decimos, que son muy socorridos además, en esos momentos muertos, ¿no?, que tenemos por casa, en los que no nos da tiempo a leer siquiera, y tampoco nos vamos a poner a hacer otro tipo de actividades. Exacto, sí, es lo perfecto para un poco, ¿no?, sentarse y evocar y soñar y disfrutar con la imagen. Son libros perfectos, y también son libros perfectos para solucionar un regalo que haya que hacer. Vamos, son perfectos. Claro que sí. Oye, a la calidad fotográfica, que está fuera de toda duda, hay que añadir también la calidad editorial, ¿no? Porque esto no es ninguna tontería. Contar con un buen papel y una maquetación elegante, pues también contribuye al disfrute del libro. A mí me parece esencial, sobre todo en este tipo de libros. Que un libro que es texto, pues bueno, pues quizá eso es más, ¿no? Aunque tampoco es un detalle nimio, o sea, es siempre más agradable tener entre las manos algo que se nota bien editado, pero aquí sí que es fundamental, porque el goce principal es el goce visual, ¿no? No es tanto el goce intelectual que nos proporciona
el texto escrito, sino que aunque también estos libros tienen sus explicaciones y sus cosas, y algo se puede leer, o sea, les ponen a uno en contexto de las fotografías, etcétera. Pero sí, aquí sí que es fundamental. Y el formato también son libros grandes porque la propia fotografía lo demanda, ¿no? Esta calidad de fotografía y estos barcos tan espectaculares y tan buenos piden tamaño. Entonces es un libro grande son libros grandes y de calidad. Nos acercamos, como decimos, a fechas navideñas en las que no solo disfrutamos de los regalos que nos pueda dejar Papá Noel o los Reyes Magos, sino también despedimos el año. Entramos en uno nuevo, en 2024. ¿Qué nos dices de los calendarios que cada año publica Librería Robinson? Pues sí, tenemos este año, por ejemplo, tenemos dos calendarios, uno que hacemos nosotros con todo esto lo hacemos de la mano de Roberto Hernández, sí. el ilustrador de barcos, que es un magnífico ilustrador con el que colaboramos desde hace muchos años. Uh-huh. Y que, a mí me parece el mejor ilustrador de barcos de temas navales de España. Y realizamos con él un calendario que suele ser de barcos variados, barcos de todo tipo, depende del año, pues incluimos una serie de barcos u otros, y luego también él publica un calendario que son los buques mercantes españoles, que siempre es de buques mercantes, algunos actuales y otros pasados, y entonces cada mes pues nos regalamos la vista con una de sus magníficas ilustraciones en el calendario que elijamos. Uh-huh. Y el que publicáis vosotros como Librería Robinson, ¿cuál es la temática de este año que comienza? Pues es el que te digo, suelen ser barcos variados. O sea, de repente pues hay barcos mercantes, barcos de pesca, de la Armada, de salvamento marítimo, barcos de vela. Va variando. Cada año hacemos un poco lo que nos inspira un poco, ¿no? Por ejemplo, este año tenemos un remolcador en enero, un barco de la Guardia Civil en febrero, un barco de Álvaro González en marzo, un atunero de Impesca en abril, un ferry en mayo, un barco del Ángeles Alvariño, por ejemplo, en junio, del Instituto Español de Oceanografía. O sea, es un poco variado. Bueno, barcos que nos van llamando la atención o porque por el motivo que sea, pues nos apetece incluirlos. Bueno, si Papá Noel, Melchor, Gaspar o Baltasar dudan, será porque quieren, porque en este espacio lo que les hemos dado son muchas ideas, ¿no? Libros cargados de fotografía para disfrutar de ellos, y también algunos de los almanaques de los calendarios que publica cada año Librería Robinson. Si alguno de los oyentes quiere hacerse con los títulos que hemos comentado hoy o con vuestro calendario, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros, Juan? Pues lo mejor que pueden hacer, como siempre decimos, es venir a visitarnos, venir a la librería, porque además este tipo de libros grandes y buenos y estas cosas tan visuales, pues donde mejor se aprecian es en directo, pero el que no pueda acercarse, porque son siempre fechas complicadas y siempre tenemos prisa y muchas cosas que hacer, puede pedir lo que sea por a través de la página web o puede llamarnos por teléfono y preguntarnos o escribir un email o como le resulte más cómodo. Bueno, pues nada, tomamos nota y seguimos en contacto. A ver si podemos hablar el próximo podcast. Si no es así, pues felices fiestas, Juan. Pues igualmente, felices fiestas para ti y para todos los oyentes. Un abrazo fuerte. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Es el momento de navegar por la historia, por las Españas de ultramar y sus exploraciones. Hoy viajamos al siglo XVIII para conocer al comandante de la Real Armada que desalojó a los ingleses de las Islas Malvinas para disponer así de una base que controlase el tráfico en el Atlántico Sur. ¿No es así, Josu? Cuéntanos. Hola, muy buenas, desde aquí, desde el Muga. Pues sí, hoy os voy a hablar de Juan Ignacio de Madariaga y Aróstegui, que fue un comandante que llegó a brigadier, ¿no? Y vamos a ver, aquí os voy a contar un poco, por un lado, su peripecia,
pero también lo que es la diplomacia y lo que son los políticos, que lo han sido toda la vida y lo serán. Sí. Entonces os cuento, Juan Ignacio, en principio, para empezar un poco, Juan Ignacio de Madariaga y Aróstegui nació en Busturia, que es en la ría de Guernica, un sitio precioso, en 1717. Y bueno, en principio, todo su peripecia inicial, pues fue marino de la Real Armada y luchó contra los británicos en la guerra de la Oreja de Jenkins en Cuba, etcétera, en 1744. Después de la guerra de los 7 años también combatió contra los ingleses que entraron en La Habana y demás. Y bueno, él fue así creciendo y vamos llegando a la época finales de la guerra de los 7 años ya terminada, y en el año 1768 pues los ingleses estaban tratando, los britanos trataban de establecerse en algún punto del sur del continente sudamericano para tener una base o un punto de apoyo para sus intenciones imperiales, como las de todos. Entonces, en esa época, en 1768, el gobernador de Buenos Aires, en este caso Bucareli, había recibido desde Madrid instrucciones para evitar cualquier establecimiento de cualquier colonia británica en Virreinato, en este caso del Río de la Plata. Y para ello, desde Madrid se estableció y se armó una escuadra de tres fragatas que saliesen de Cádiz, para precisamente dar cobertura a esa orden, porque en el Virreinato había una armada de la Armada de la Plata, pero era una armada más pequeña y se necesitaba tener mayor apoyo militar. Entonces, desde Cádiz, en 1769, parte Juan Ignacio, el comandante, en principio con 3 buques, 3 fragatas, que llegan a principios de enero del 1770 a Buenos Aires. Allí a él le nombran el jefe del apostadero de Montevideo. El apostadero, que es donde se encuentra un poquito, es la base naval, la base naval que tenía España en el Río de la Plata. A partir de ahí ya preparan la expedición, porque ya habían descubierto, se sabía que los británicos habían entrado y estaban en una de las islas de las Islas Malvinas. Y dirige y prepara una expedición con 1.500 soldados y 4 buques. Estos 4 buques eran 4 fragatas. Una de ellas se llamaba Industria, un nombre un poco así, pero se llamaba así al mando de él mismo, 26 cañones, Santa Bárbara con 26 cañones, Santa Catalina 26 cañones y Santa Rosa con 26 cañones. Además, un Jabeque, que es un barco más mediterráneo que otra cosa, pero un barco que ahí estaba, que se llamaba Andaluz, con 30 cañones. En total, 1.500 soldados, en el cual había una compañía de granaderos y incluso iban con armamento de asedio para poder tirar fuera lo que hubiesen hecho los británicos. Se produce un temporal desde el Río de la Plata hacia allí, y el que primero llega allí fue el propio comandante, Juan Ignacio, con su fragata Industria. Llega allí, pero como no están en guerra, entre España y los britanos y nosotros no estábamos en guerra, llega allí y fondea en la bahía de la isla Trinidad, que es una de ellas, que está al oeste de la isla de la Gran Malvina. Y pues los britanos allí, aquí qué pasa, con la intención de ganar tiempo, lo que hace para que llegue el resto de la flota, porque tampoco había tanta distancia, se pone en contacto con ellos le amenazan con atacarlo. Madariaga lo que hace es, mira, voy dejando, no os hago caso, y encima, voy a enviar regalos y obsequios al gobernador que han montado estos britanos aquí. Lo que hizo con el emisario simplemente era una cosa muy sencilla, pero que la ve cualquiera, pero no la vieron ver aquellos, pero aceptaron los obsequios. Pero de esa manera se inspeccionó las defensas del fuerte que tenían montado, ¿no? Pues un fuerte que había 4 cañones de 12 libras, 2 cañones de 6 libras y una fragata que tenía 20 cañones. Con lo que vio que lo tenía bastante sencillo, entre comillas. Esperó a la escuadra en una situación tensa, y cuando llegó ya entró en conversaciones con ellos. Y en junio, pues Madariaga les conminó a decir que tenían que marcharse. Y entonces, les escribe: si ustedes me dieren pruebas auténticas executar breve y buenamente este desalojo, pondré pacíficamente mis tropas en tierra y se tratará a vuestras mercedes con toda consideración y atención que corresponde a la buena armonía que subsiste entre nuestros soberanos. Y permitiere lleven vuestras mercedes consigo cuanto tengan en tierra. Bien, desde luego los otros dijeron que no, y entonces puso a las 3 fragatas, Santa Bárbara, Santa Catalina, a las 2 fragatas y al Andaluz, a atacar a la fragata que tenían los británicos. A partir de ahí, él con la otra fragata, la Industria,
desembarcó para atacar y al final, pues bueno, los británicos aguantaron 2-3 días el fuerte, bueno, allí sacaron bandera blanca y se rindieron. Bueno, era una batalla bastante sencilla. Esta es la parte en la cual, bueno, ahí este asentamiento se renombró como Puerto de la Cruzada, que traducido es el nombre que tiene ahora en inglés. Y sí, bueno, España, bueno, pues automáticamente ya tomó posesión de las islas como eran ya de antes, pues ahora mismo, ¿no? A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues viene la parte diplomática. Bueno, los ingleses perdieron y se fueron, llegaron a Inglaterra y se origina una crisis diplomática pero básicamente porque, bueno, había un problema popular en contra de todo esto, después de las guerras que ha habido y después de, bueno, pues el odio en el fondo que se había mantenido entre españoles y britanos. Pues el gobierno tenía un problema, no podía aceptar eso, no podía llegar a un acuerdo con España y entonces los diplomáticos, en este caso por España el diplomático Maserano y en Inglaterra el primer ministro Frederick North, pues el primer ministro decía, si hacemos una guerra con España estamos acabados en este sentido. Ellos como políticos tenían un problema, peligrarían y serían reemplazados por otros y ellos, pues claro, ¿qué les pasa a estas personas? Que bueno, el asiento es importante, con lo que entonces trataron de buscar un acuerdo satisfactorio con España y que tranquilizase engañar al pueblo, en cierta manera. Entonces le propusieron bajo cuerda a Maserano, que es el ¿cómo se llama? El delegado, bueno, el embajador español, un acuerdo de palabra, y los ingleses empeñaron su palabra en que si España aceptaba restituir Port Edmond, que se llama ahora, para salvar el honor del rey Jorge, Gran Bretaña se retira voluntariamente en un breve plazo. Y entonces llegan con eso y llegan a ese acuerdo, un acuerdo de palabra. Y entonces España lo que hace, escribe una carta en la que dice que no renuncia a su soberanía, pero que les permite, debido, bueno, pues un poco al bien llevar que se tienen entre ambos países, que vuelvan a la isla. Los ingleses vuelven, se calman todos y los ingleses después en cada relevo de ¿cómo se dice?, de soldados y demás y reabastecimientos, cada vez se reducía más el relevo y el reabastecimiento, como digo, y al final, en el año 74, se fueron aduciendo razones económicas. A los meses después, otro capitán español, en este caso Juan Pascual Callejas, retiró todo y destruyó todo lo británico que habían dejado allí. Y bueno, pues a partir de ese momento y hasta que Argentina fue Argentina y dejó de ser España, pues aquellas islas fueron españolas. Y luego ya vemos qué ha pasado después, ¿no? Sí. Creo que cuidábamos mejor nosotros lo nuestro que algunos. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Una parte que es la de este hombre que los echó en una pequeña batalla interesante. Y por otro lado, para que veamos lo que son, que nos enfrentemos unos con otros cuando los políticos entre sí se apañan y se arreglan, ya sean de la bandera que sean. Así es. Y esto es un poco la historia de hoy. Pues nada, la historia de don Juan Ignacio de Madariaga y Aróstegui, el marino español del siglo XVIII que recuperó para la corona las Islas Malvinas, al menos durante unos años, ¿no? Se las apropió, digamos, las recuperó del dominio que tenían los ingleses sobre esas islas. Mientras aquello, la plata era española, mientras el río La Plata, ese virreinato. Después ya era cosa de los argentinos. Así es. No habrá montaña más alta. Recordemos que ese es tu último libro. Josu, ¿cómo van las ventas? Estamos ya muy cerca de Navidad, es un regalo excelente. Pues van muy bien las ventas y sobre todo las valoraciones de los lectores. Es lo que más ilusión me hace, porque no solo los que conozco, sino las reseñas que ponen allí en Amazon me hacen mucha ilusión, porque las ventas van continuas. No es que estamos hablando de un escritor aficionado, entonces no, aquí las ventas pero van yendo y la verdad es que lo recomiendo, porque conforme estoy haciendo la segunda parte, me parece más interesante la primera, en el sentido de la parte histórica y tal, y además hay mucha aventura. Bueno, la verdad que va muy bien, así que es un buen regalo de Navidad, ¿eh? Yo me sumo a esas buenas críticas porque aunque todavía estoy en la primera parte del libro, lo estoy disfrutando muchísimo, eso tengo que decírtelo. Así que nada, enhorabuena por este libro que seguiré disfrutando y seguro que alguna buena reseña más tendrás de aquí a Navidad, y no te voy a decir nada
una vez pasadas las festividades navideñas, con la de lectores que tendrás de ese libro que, recordemos, lleva por título No habrá montaña más alta. Así que nada, Josu, enhorabuena. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Venga, hasta luego. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Si en el anterior podcast hablamos de los elementos propios de la seguridad personal, que es obligado tener a bordo, hoy tratamos otro asunto relacionado también con la seguridad. Lo mencionamos en el episodio pasado y nos lo pusimos de deberes para este. Se trata de las balsas salvavidas. Aunque todas las que encontramos en el mercado tienen la misma finalidad, no todas son iguales ni están equipadas de la misma manera. ¿De qué depende? ¿Cuáles son las diferencias más significativas? ¿O cuándo se hacen obligatorias en el barco? Son algunas de las cuestiones que trataremos los próximos minutos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, en el ámbito de la navegación, si hay algo apegado al BOE, a los reales decretos y la legislación en general, es todo lo relativo a la seguridad, ¿no? Y digamos que por supuesto las balsas salvavidas no son una excepción. Sí, por supuesto. Hablando de equipo de seguridad, como hablábamos el otro día de chalecos, pues las balsas están reguladas, todo el equipo de seguridad a bordo de las embarcaciones de recreo, y ya hemos hablado más de una vez. Hay un Real Decreto que habíamos comentado, que es el Real Decreto 339, que fue del 2021, y ahí pues toca pues todo el equipo de seguridad que tenemos que llevar a bordo, y como no, pues también toca todo lo concerniente a balsas a la vida. Sí, sí. Hay algún pequeño cambio en esa normativa, hay algún pequeño cambio con la normativa anterior, y es que, uno, el tipo de balsas que tenemos que llevar a bordo en función de la zona de navegación. Vamos a tener que llevar balsas salvavidas en la zona de navegación 1, 2 y 3. Recordando un poco las zonas de navegación, sería la zona 3 sería hasta 25 millas, la zona 2 sería hasta 60 millas y la zona 1 sería navegación ilimitada. Son los barcos que van a estar obligados, según la normativa española, a tener balsas salvavidas. Antes la balsa en zona 1 debía ser una balsa solas. Ahora en la actualidad pues permiten que sean zona 1, 2 y 3. Pueden ser balsas solas o pueden ser balsas ISO 9650. Eso es un cambio que ha habido con respecto a la normativa anterior, ¿no? Yeah. Son balsas, bueno, son requisitos de homologación distintos, una que otra, ¿no? Ese es un cambio, pero el sustancial, el más importante de todos, quizás, hablando de normativa, es con respecto a las inspecciones de las balsas, que siempre es un tema recurrente que surge en todos los sitios que se hablan de equipo de seguridad, y el tema de barcos de recreo y banderas y de equipo, todas estas cuestiones, ¿no? Que aquí la normativa española establecía hasta la fecha que teníamos que hacer una inspección como cualquier barco profesional todos los años, ¿no? Pues ha cambiado. Es una demanda que tenía el sector, y que se hablaba que, bueno, que en otros países las revisiones de las bases se hacían en función de las indicaciones y recomendaciones del fabricante. Los fabricantes normalmente suelen tener periodos de revisión entre 2 y 3 años, ¿no? Pues eso lo ha cogido la normativa española y te ha dicho que, bueno, los barcos de recreo, pues la revisión de las bases serán entre lo que nos indique el fabricante. Sí. Y siempre con una salvedad, que si el barco es de lista sexta, de uso profesional, como máximo podrá ser 24 meses, 2 años, como máximo para los barcos de lista sexta. Pero para uso particular, lo que nos indique el fabricante, pues bueno, pues el fabricante Duarry, Viking, Plastimo, pues indicará que las balsas tendrán que revisarse según sus indicaciones. Eso es un cambio sustancial. Y también otro cambio sustancial, si seguimos hablando un poco de normativa, es que antes pues, los barcos teníamos que llevar equipo de seguridad para las personas autorizadas a bordo. Y ahora en la actualidad no dice eso. La normativa te dice que habrá que llevar una balsa con capacidad para el total de las personas a bordo. Es decir, yo estoy en un barco a 8 personas, navego normalmente por aquí en zona de navegación costera, pero por el verano hago una travesía, me marcho para Francia o voy a cruzar hasta Baleares, en el caso de la gente que navegue por el Mediterráneo. Sí. Pero que esas travesías no vamos a ir 8, no vamos 9, no vamos a las personas máximas autorizadas, vamos 4. Bueno, pues con que tengas una balsa para 4 sería suficiente, porque tú cuando vas a hacer esa navegación de altura van a ir 4 personas a bordo. Yeah. Es decir, un cambio que es importante porque, bueno, no tienes que falta llevar una balsa de 8, de 10 o 12 personas, con que llevar una balsa de 4 o de 6, pues sería más que suficiente, ¿no? Eso sería un cambio, por decirlo de alguna manera, con respecto a lo que es la normativa. Yeah. Después, bueno, no todas las balsas son iguales, después no van a ser iguales, lógicamente, ¿no? Y hemos avanzado un poco que existen 2 tipos de balsas en cuanto a la clasificación, en cuanto a su homologación. Podemos encontrarnos balsas solas
que sería una balsa igual que puede llevar un pesquero o un barco mercante, va a partir de 6 plazas, son las balsas solas, o podemos encontrarnos balsas ISO. Dentro de una balsa ISO 9650 podemos encontrar la balsa ISO de altura para barcos que zona 1, 2 o 3, o balsas ISO 2, 9650.2, por decirlo de alguna manera, que es hasta 12 millas. En el caso de España no hace falta balsas para barcos que naveguen en zona 4, con lo cual, bueno, este tipo de balsas aquí tampoco tendría mucho sentido. Y paquetes de supervivencia, sí, porque la balsa va a tener que tener un paquete de supervivencia a bordo, que en función de la zona de navegación será paquete de emergencia solas tipo A, para navegación de altura en zona 1, y paquete B pues para los barcos que naveguen en zona 2 o en zona 3. Eso es una clasificación también, ¿no? Es decir, que los tipos de balsas en función de la homologación que tengan, ¿no? Roberto, abandonar el barco es el último recurso, ¿no? Ha de hacerse en caso de que se hayan agotado todas las demás opciones y además tenemos la certeza de que nos vamos a pique irremediablemente. Estar equipados de manera correcta y mantener la calma es el primer requisito. Pero, ¿cómo proceder cuando llega el momento de hacer uso de la balsa? Bueno, el protocolo de abandono de buque, hay 2 reglas de oro cuando se habla de abandono de buque. La última... el lugar más seguro a bordo de la mar va a ser siempre, en cualquier circunstancia, incluso de una emergencia, va a ser el propio buque, así que la orden de abandono va a ser en el último momento. Y segunda regla de oro cuando se habla de abandono de buque, la orden de abandono de buque la da el capitán, la da el patrón, la da la persona con más experiencia a bordo, ¿no? El último histérico que llevamos ahí de amiguete para hacer ese fin de semana de travesía, ¿no? Sí. Esas son 2 reglas básicas y 2 reglas de oro hablando de abandono de buque. Por supuesto, tiene que ser la persona que tenga calma, sepa lo que se está pasando en cada momento y, bueno, tener los pasos previos de lo que sería un abandono. Pasa por 3 fases, por 3 estadios, ¿no? Podemos decir lo que es la preparación del abandono, es decir, tenemos un problema a bordo, puede ser una vía de agua, puede ser un incendio. Vamos a intentar a ver si nosotros somos capaces de contener esa emergencia en primera instancia, avisando a toda la tripulación y lanzando mensajes de socorro y preparando los medios de abandono de buque, como puede ser en este caso la balsa salvavidas, y lanzaremos mensajes de socorro. Activaremos un DSC de los equipos de comunicaciones, activaremos la red de baliza. En segundo lugar, abandono propiamente dicho, pues bueno, la balsa ya la hemos arriado, ya la tenemos en el costado del barco y ya pues podemos hacer el abandono directamente a la balsa porque ya vemos que no tiene solución y el barco pues va a perderse flotabilidad y se va a ir a pique, ¿no? Y tercer paso, pues o tercer estadio, etapa, puede ser la permanencia a bordo de la balsa o la permanencia en el agua en el caso que no tengamos balsa. Todo eso, pues bueno, tiene que estar liderado por una persona que sea pues la que más experiencia tenga y la persona más tranquila a bordo. No puede ser eso, como decíamos, un histérico que ve una película y dice que nos vamos a ahogar todos. No tenemos por qué tener ningún problema más allá de tener que hacer abandonos. Tenemos balsa, pues estaremos en la balsa, hemos lanzado mensajes de socorro, habrán llegado a salvamento marítimo y en menos de una hora probablemente tengamos un medio aéreo de rescate en las proximidades a nuestro barco. Oye, respecto a las características técnicas, que algo has mencionado, las balsas salvavidas entran en uso en condiciones muchas veces desfavorables, ¿no?, de mar y viento. Quiero decir que los materiales con los que se fabrican y su diseño incluso viene certificado por el fabricante para que su resistencia y su capacidad pues garantice de alguna forma la vida, ¿no?, de los que van a bordo. Sí, por supuesto, son balsas que tienen que estar homologadas. Si son balsas homologadas en solas, pueden ser balsas homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante o por una entidad notificada, como puede ser una sociedad de clasificación, o también las balsas ISO tienen que ser homologadas por la Dirección General de la Marina Mercante. Aquí en Gijón tenemos el Centro Jovellanos que se dedica también al tema de homologaciones, del tema de equipos de seguridad y equipos de salvamento. Y para sus homologaciones se realizan una serie de, el SOLAS establece unos requisitos para las homologaciones. A modo así un poco de curiosidad, de algunos de los requisitos que le exigen puede ser una prueba de inflado, de hinchado, tiene que tener un tiempo mínimo de hincharse, que puede ser 1 minuto. La balsa salvavidas con un solo flotador tiene que aguantar el 100% de la tripulación autorizada a bordo. Tiene que hacer una prueba de remolque, es decir, se pueda remolcar a una velocidad hasta 3 nudos en aguas tranquilas, prueba de fondeo de 30 días,
prueba de maniobrabilidad, tenemos que ser capaces con los remos que lleva el paquete de supervivencia poder navegar 25 metros para recoger a los náufragos que tengamos en las proximidades. Se libera a través de una zafa hidrostática en la puesta a flote automática entre una profundidad entre 1,5 y 4 metros de profundidad. Prueba de salto, puede saltar encima de ella hasta una altura de 4,5 metros. Tiene que tener una resistencia mínima, que si la lanza hasta 18 metros, tiene que tener el equipo, tiene que operar y poder dispararse la balsa sin ningún tipo de problema, si su equipamiento debe de funcionar. Es decir, bueno, tiene que tener una serie de requisitos establecidos por el SOLAS que tiene que cumplir la balsa para poder estar homologada. No, las balsas van a resistir en cualquier condición de mar. Esa balsa va a poder ser arriada y va a poder permanecer a flote, porque bueno, para eso ha sido construida y diseñada así y homologada con esos criterios de necesarios mínimos para poder ponerse en servicio la balsa, ¿no? Tiene un ancla de capa para que no vuelque, bueno, tiene una serie de cosas lógicas. Ya. Y si en las revisiones alguno de estos requisitos falla o da algún tipo de problema, ¿se sustituye o directamente se cambia la balsa? Bueno, imagino que dependerá del elemento, ¿no?, en cuestión Bueno, las balsas en las revisiones también tienen un checklist de revisiones que se deben de hacer por estaciones homologadas para la revisión de balsas, y bueno, todo el tema de caducidad de los elementos que tengan a bordo, pues hay que renovar todas las puede ser todo lo que es el medicamentos, el botiquín, todo el tema de la pirotécnica, son cosas que caducan y que tenemos que mantenerlas al día. Y si hay alguna cosa que falla, bueno, depende de lo que sea lo que falle, pues puede ser que esa balsa haya que repararlo o haya que sustituir la balsa. Normalmente las balsas a partir del 5º año hay que hacerle unas pruebas dentro de las revisiones, que son retimbrado de la botella, prueba de sobrepresión de la balsa, hincharla por encima de la presión que soporta la propia balsa para ver todo el tema de los termosellados y las juntas. ¿Y qué pasa con la bolsa, que no balsa de abandono? Esa que todos deberíamos tener con nuestra documentación, VHF, GPS, medicación, etcétera. Sí, es algo que no es obligatorio dentro de lo que es los equipos de seguridad, las bolsas o mochilas de abandono, esas mochilas herméticas en el cual podemos llevar, bueno, pues cosas personales o algo que complemente el paquete de supervivencia que podamos tener en la balsa. Sí, por supuesto, sería muy, muy, muy recomendable. Pues, yo que sé, aparte del paquete de supervivencia, si hacemos un abandono, pues yo que sé, un walkie que podamos tener a bordo, estaría bien llevarlo con la balsa, la propia radiobaliza, no sé, pues un equipo de un GPS que tengamos de mano, todas esas cosas podemos meterlas, no vamos a llevarlas en la mano a la balsa, pues bueno, lo lógico sería llevarla a esa mochila de abandono o la documentación del propio barco, que sea interesante. Pero ojo, en el caso de abandono de buque o en el caso de evacuación por helicóptero, no podemos marchar con la maleta, no podemos, vamos a marchar con las cosas mínimas imprescindibles que me puedan complementar y favorecer el posterior permanencia a bordo de la balsa o la propia evacuación de la tripulación. Es decir, que la maleta, nadie va a poder marchar con su maleta, así que tendrán que quedar cosas a bordo del barco si estamos haciendo un abandono de buque, lógicamente. Puro sentido común. Bueno, pues no es la primera vez que hablamos de seguridad y desde luego no será la última. Un asunto tan sensible e importante, pues es necesario que se trate las veces que haga falta, ¿no? Si en el anterior podcast hablamos de chalecos y equipo personal, pues hoy hemos repasado lo relativo a las balsas salvavidas y lo hemos hecho pues con la mejor persona con la que lo podemos hacer, con Roberto Bucetas, que una vez más nos ha acompañado, a quien agradecemos estos minutos y emplazamos al próximo capítulo. Roberto, muchas gracias por todo. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Ya sabes que si los contenidos te gustan, lo repetimos mucho, te animamos a que los compartas con tu familia, amigos, conocidos y todas esas personas que como nosotros les gusta navegar o todo lo relacionado con la náutica. Volvemos en 15 días. Hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.